Hola, como hemos tenido un día de pérdida de sesión, lo que he pensado para no perder el contenido de la asignatura es que realicemos una presentación online que os colocaré en el campus. Y así esta sesión que hemos perdido la recuperamos y esta semana iniciamos ya el siguiente tema. Entonces podéis observar que dentro de la temática que estamos en este tema sobre la adaptación y las diferentes teorías, tenemos el planteamiento de Vladimir Isurin que nos estructura cuáles son los efectos de las cargas de entrenamiento. Digamos que los tipos de estímulos que vamos a aplicar al deportista y cómo esos estímulos se van a ir sumando en el tiempo y cómo podemos analizar el tipo de adaptación que están generando todos esos estímulos en el proceso del entrenamiento. Veis que tenemos 5 tipos de efectos de entrenamiento y vamos a intentar analizar cada uno de ellos y ver cómo podemos medirlos y evaluarlos en el proceso. Tenemos el efecto agudo, que el efecto agudo sería inicialmente el efecto de un ejercicio único. Podéis ver ahí en los ejemplos aumento del ritmo cardíaco, acumulación de lactato en sangre. Digamos que cuando nosotros nos ponemos a realizar un ejercicio, nuestro cuerpo rompe su homeostasis y tiene que responder ante esa exigencia con una modificación de las variables biológicas, psicológicas y estructurales. El efecto inmediato podríamos definirlo como el efecto que queda al final de una sesión de entrenamiento o de un día de entrenamiento, si hemos hecho 2 sesiones en un día, donde nuestro cuerpo temporalmente queda con una fatiga y esa fatiga necesitamos unas 24 o 48 horas para poder limpiarla y que el cuerpo vuelva a tener la misma disponibilidad que teníamos antes de iniciar ese entrenamiento. Después, en cualquier planificación, vamos a ir evaluando el efecto acumulativo y ver que aquí es inicialmente el sumatorio de todas las sesiones de entrenamiento que va modificando ciertos factores, como podéis ver aquí, voy mejorando el consumo de oxígeno, se va elevando mi umbral anaeróbico, voy mejorando los niveles de fuerza, y esto es ese efecto acumulativo de las cargas y cómo podemos nosotros evaluar en el tiempo cuánto de acúmulo y cuánto de mejora de rendimiento en el deportista. Los efectos retardados plantean que no coinciden los finales de un bloque de carga de entrenamiento, imaginar 6 semanas de entrenamiento de fuerza para mejorar la fuerza explosiva, y esas 6 semanas que hemos tenido el cuerpo bajo estrés no van a coincidir en el final de esas 6 semanas con la mejora del deportista en la fuerza explosiva. Nosotros tenemos que esperar y tener una estrategia para que el cuerpo, en primer lugar, pueda limpiar la fatiga de ese periodo de estrés de 6 semanas, y una vez que hemos limpiado la fatiga, sí que el cuerpo nos va a mostrar ese nuevo nivel de fuerza explosiva. Por eso ese concepto de efecto retardado va a significar que los efectos de un bloque de carga de entrenamiento en el tiempo no se obtienen al acabar el bloque de carga, sino se obtienen de una forma retardada. Y eso significa que tiene que haber un tiempo de limpieza de la fatiga. Y finalmente, que es digamos el efecto más moderno, el efecto residual, nos plantea que nosotros, después de realizar un proceso de 4 o 6 meses de entrenamiento y que hemos mejorado el consumo de oxígeno, el umbral anaeróbico o la fuerza explosiva, podemos observar que si dejamos de entrenar esas cualidades, hay un efecto residual que significa que a lo mejor esa persona, esa fuerza máxima, la puede mantener durante 3, 4, 5, 6 semanas. Y esto nos plantea en nuestro plan de entrenamiento que si él retiene de forma residual esas adaptaciones y esos niveles de fuerza o de resistencia,
yo puedo dedicarme a trabajar otros contenidos del proceso de entrenamiento, normalmente procesos más técnicos y coordinativos, porque esos niveles de fuerza ya no tengo que estar activándolos porque sé que se van a mantener en un 99-100% esas 4 o 6 semanas. Y este es el concepto que tenemos de un efecto residual. ¿Cuánto queda de forma después de un ciclo de entrenamiento y cuánto tiempo puedo esperar estar cerca de ese 100% de ganancia que yo he tenido? Bien, pasamos ahora a esto que os he intentado presentar y explicar, cómo los efectos del entrenamiento se van incluyendo unos en otros y vamos llegando hasta el efecto residual, que es el último. El efecto agudo, el efecto inmediato, el acumulativo, el retardado y el residual. Y este es un poco el planteamiento que tenemos en la teoría del entrenamiento actual. Vamos a intentar profundizar en cada uno de estos efectos, ver qué herramientas tenemos nosotros para analizar cada uno de estos. Fijaros, los efectos agudos son los cambios que el atleta realiza en su cuerpo para poder realizar el esfuerzo que se le presenta. Levantar 10 RM en un squat, correr 20 minutos al 90% de la BAM. Inicialmente, el desafío para ese organismo le plantea que él tiene dos elementos que pueden ser cuantificables desde el punto de vista de que los efectos agudos nosotros podemos cuantificarlos desde una forma o una visión externa, que es la carga de entrenamiento. Nosotros sabemos que a tanto volumen de trabajo pues va a haber tanta fatiga. Entonces tenemos una primera, digamos, aproximación a darnos cuenta de cuánto efecto agudo vamos a provocar en el deportista. Y después tenemos las variables fisiológicas, que es la respuesta ante esa carga externa que realiza el organismo del deportista. Entonces nosotros vemos que inicialmente tenemos el lactato, la frecuencia cardíaca, diferentes elementos como la escala de esfuerzo percibido, que nos pueden indicar cuánta fatiga, cuánto desgaste ha tenido ese organismo, y esto nos va a dar una primera visión de lo que puede significar un efecto agudo. Fijaros ahora aquí, dentro de lo que es este concepto de efecto agudo, lo que significa la dosis óptima. Fijaros, este trabajo de investigación plantea intentar conocer cuál es la dosis óptima en un entrenamiento de velocidad. Fijaros que se va a hacer un modelo de evaluación sobre 20 metros en futbolistas, que esos 20 metros los realizan a la máxima velocidad en conducción con el balón. Y si nosotros monitorizamos el plan prescrito de entrenamiento, que eran 10 repeticiones con 1,5 minutos de recuperación entre cada una de las repeticiones, podemos observar que la dosis óptima serían solo 7 repeticiones, porque a partir de la séptima repetición, con esa dosis de carga, el deportista empieza a ser lento, y esto a nosotros nos implica que el porcentaje de fibras de contracción rápida a partir de la séptima repetición ya no es tan claro y estamos afectando a otro sistema energético. Por lo tanto, para finalizar este concepto, nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre la carga externa y la estimulación interna que hacemos el deportista para que él no trabaje en exceso y que ese exceso de trabajo provoque otro tipo de adaptaciones diferentes a las que nosotros buscamos. Cuando queremos programar el efecto agudo, inicialmente esta presentación que observáis aquí nos da pues inicialmente unos indicadores para siempre tener una relación directa y fiable entre el diseño de la carga y los efectos de adaptación que van a provocar en el deportista. Inicialmente podéis observar que nosotros para cada tarea de entrenamiento tenemos que establecer el objetivo. Por ejemplo, podéis ver ahí desarrollo de la velocidad máxima. Inicialmente podéis ver un comentario dentro de una sesión de entrenamiento. Si queremos trabajar la velocidad máxima y hay diferentes contenidos en la sesión,
como es la máxima intensidad que le podemos aplicar al organismo, sería, digamos, el ejercicio o la tarea más importante de esa sesión, ya que va a ser la de máxima intensidad. ¿Cómo son las condiciones del rendimiento? Pues tenemos inicialmente que hacer una relación muy clara entre el tiempo de estimulación de la velocidad máxima y en cada una de las repeticiones y series tener unos tiempos de recuperación que permitan que cada vez que el deportista entre a participar con su esfuerzo, los mecanismos de las fibras rápidas que permiten la velocidad máxima disponibilicen el poder llegar, por ejemplo, pues a los 34 o 35 km/h, que será esa velocidad máxima que es la que queremos estimular. Y qué tipo de descanso, si activo o pasivo, es el que más nos interesa para que se recupere el organismo. También tenemos que buscar ese aspecto mecánico y técnico coordinativo. Inicialmente, en una carrera de velocidad, todos sabemos que hay unas demandas que son de frecuencia de movimiento, la técnica. En otros deportes con otras tareas tenemos elementos tácticos, entonces tenemos que dar también esas indicaciones que no solo es la fisiología, sino también el aspecto técnico, coordinativo y mecánico de la resolución de la tarea. Lógicamente, lo hemos visto en la anterior, cuáles son las dosis óptimas. Si medimos las velocidades, sabremos qué repeticiones son de calidad y cuáles perdemos calidad al hacerlas más lentas. Con lo cual, necesitamos para cada tarea un control del rendimiento. Y tenemos un control visual o instrumental para poder hacer correcciones, para poder motivar al deportista para seguir presentando el rendimiento. Y, inicialmente, en algunos deportes, sobre todo individuales, el deportista tiene un diario personal de entrenamiento donde puede ir haciendo anotaciones de cómo se está sintiendo y cómo se está adaptando a las cargas de entrenamiento. Normalmente, ya os digo, son algunos de los deportes los que pueden utilizar este tipo de diarios. Y finalmente, tenemos esa evaluación final de cómo has funcionado el entrenamiento. Y aquí lo que hacemos normalmente es una correlación entre lo que hemos planificado y lo que ha ocurrido y ver si hay mucha diferencia entre estas dos situaciones y podemos decir que hoy hemos cumplido al 80, 85, 90 o 100% de lo planificado en lo realizado. Y esto es lo que en el mundo del entrenamiento sería una programación del efecto agudo del entrenamiento. El efecto inmediato significa que cuando acaba la sesión de entrenamiento, yo tengo que, de alguna manera, darme cuenta de qué volumen, qué respuestas tiene el deportista ante esas cargas que nosotros le hemos planteado. Como podéis observar y leer ahí, el efecto inmediato del entrenamiento es el conjunto de los cambios en el estado corporal inducidos por entrenamiento o por un solo día de entrenamiento. Entonces yo, cuando acaba el entrenamiento, tengo una hipótesis. ¿Cuánto he fatigado y desregulado a mi deportista? Bien, ¿cómo puedo saber yo esto? Lo puedo saber, en primer lugar, analizando el volumen total de carga de entrenamiento de ese día, el kilometraje que ha hecho, las toneladas que ha movido, las repeticiones, el ritmo y velocidad de las repeticiones, los tiempos en cada una de las situaciones de juego. Tengo un primer indicador de cuánta fatiga yo he podido inducir con la sesión de entrenamiento. Después tengo la respuesta subjetiva del atleta. El atleta hoy acabé muy cansado, al día siguiente me doy cuenta de que él tiene y me relata que tiene poca voluntad para entrenar, que tiene dolor muscular, entonces yo ya puedo saber el efecto inmediato de la sesión previa. La respuesta del atleta medida objetivamente, inicialmente en algunas ocasiones es interesante analizar la frecuencia cardíaca basal, que es esta que hacemos nosotros cuando nos despertamos y no nos levantamos y tomamos la frecuencia cardíaca, y si yo tengo todos los días de basal pues 50 pulsaciones minuto y hoy me he despertado con 58, significa que estoy aún pagando la factura del entrenamiento del día anterior y hoy tendré que tomar alguna decisión tanto en el volumen como en la intensidad del entrenamiento, porque el deportista aún no está en las condiciones óptimas que yo idealmente tengo en mi planificación.
y después tenemos una estimación pedagógica de nosotros como entrenadores, en las que siempre, cuando acaba una sesión, y ya lo hemos mencionado antes, correlacionamos lo que hemos planificado y lo que ha ocurrido en la sesión. Este tipo de análisis se lleva muy bien a la práctica con esta herramienta que se utiliza antes de entrenar en el día posterior al entrenamiento que hemos realizado. Y fijaros cómo, en primer lugar, le damos unos puntos a el ritmo basal a nivel cardíaco. Si hay un aumento del ritmo entre 0 y 6, aplicamos 4 puntos y aplicamos un punto si hay más de 16 pulsaciones por minuto de diferencia entre la base o la línea base que traíamos y la frecuencia cardíaca de ese día. Después tenemos que al atleta se le pregunta que puntúe cuánta fatiga y recuperación tiene, y 4 puntos restauración completa, falta de fatiga, y un 1 restauración muy pobre y estoy muy fatigado. Después tenemos otro elemento que es la voluntad para entrenar, si él tiene ganas de entrenar, y puntuamos entre 4 y 1, y después la valoración del entrenador, en la que antes hablábamos de que entre lo que he planificado y lo que ha ocurrido, cuánta diferencia ha ocurrido. Y ahí tengo una puntuación entre 4 y 16 puntos que me va a dar una indicación del efecto inmediato que obtengo de la sesión anterior, y aquí, utilizando esta escala de mediciones, ver cómo en una pretemporada de 20 días en remadores, pues observar cómo desde una planificación teórica que se tenía, en el 6º día los chicos llegaron a una crisis de fatiga, solo tenían inicialmente 7 puntos, y hubo que reestructurar el plan de entrenamiento para liberar fatiga y no entrar en una zona en la que había más fatiga de la que podrían soportar los deportistas. Ver cómo al modificar el plan de entrenamiento se levantó la puntuación, los deportistas se restauraron, pero en el día 12 volvieron a tener otra fatiga este deportista muy elevada, modificaron el plan de entrenamiento, y en el día 17 también volvió a haber 8 puntos de valoración. Y esto es una herramienta muy útil para que nosotros podamos ir monitorizando los efectos inmediatos de los días de entrenamiento y cuánta fatiga estamos metiendo al deportista, para poder sobre todo controlar esa adaptación que está ocurriendo en el tiempo. En el siguiente tema, que es el del control de la carga, utilizaremos los conceptos de carga crónica y carga aguda, que un poco viene a representar este elemento que nos va a ayudar en el control de la carga. Fijaros las características de la aplicación de las cargas. Nos plantean este cuadro, cada una de las cargas, cuánto nivel podríamos llegar de fatiga desde el punto de vista de un día para otro, y normalmente cuando trabajamos con los sistemas en los que tenemos la resistencia, nosotros tenemos un problema, y es que esas fatigas tan grandes del sector de la resistencia, fuerza-resistencia, están muy correlacionado con los depósitos energéticos y con la capacidad de la nutrición de volver a rellenar esos depósitos energéticos. El efecto acumulativo podríamos plantearnos que es el que nosotros gestionamos de 4, 5, 6, 7 microciclos, con lo cual necesitamos, en primer lugar, un tiempo suficiente para que ocurran las adaptaciones y poder comprobar cuánta adaptación hemos conseguido. Y este es, digamos, el planteamiento básico, porque tiene que haber un tiempo suficiente para que el organismo responda con su modificación estructural. ¿Cómo podemos medir nosotros, en primer lugar, cuánta modificación estructural y cuánta modificación funcional? Funcional es decir, cuánto ha mejorado su rendimiento. Entonces tenemos en un primer momento unas variables fisiológicas y bioquímicas que en pre y post se han modificado, y después tenemos en pre y post también las propias respuestas y mejoras de las capacidades físicas, y sobre todo para nosotros es el nivel de la forma deportiva relacionado con las manifestaciones
de las cualidades físicas. Aquí tenéis un cuadro desde el punto de vista de cuánto podemos esperar de mejora en un ciclo de entrenamiento. Pues podéis observar cómo hay cualidades que son muy estimulables y muy modificables y otras tienen unos ratios bajos de modificación. Fijaros cómo dentro de lo que puede ser la más pequeña es la frecuencia cardíaca máxima y la más grande son las enzimas aeróbicas. Todos sabéis que nos podemos entrenar resistencia durante 2 mesociclos y mejoramos el consumo de oxígeno. Mejoramos mucho el sector de la resistencia y nos podemos encontrar, ya os digo, con diferentes estructuras para cada una de las variables fisiológicas que tenemos en nuestro organismo. Y para reconocer este cambio en las variables fisiológicas nos podemos apoyar en los diferentes estudios que la ciencia del deporte nos presenta. Fijaros aquí, diferentes estudios donde en pre y post se analizan los cambios fisiológicos, bioquímicos de los deportistas después de tener efectos acumulativos de carga. Fijaros cómo deportistas que mejoran en el tiempo, por ejemplo, corredores de nivel medio de 18 años, los efectos calculados después de un ciclo de efecto acumulativo, el V2 max y la velocidad del umbral anaeróbico mejoraron entre un 4 y un 1.94% respectivamente en esa muestra. Y esto es lo que nos va presentando la ciencia del deporte, estudiando a grupos de deportistas y viendo cómo modifican sus variables fisiológicas en el tiempo por el efecto del acúmulo de las cargas de entrenamiento que les han aplicado. Y en relación a lo que son las capacidades físicas, podemos observar que si yo hoy os planteo hacer un test de pull-ups, pues me hacéis unas pocas, entrenamos 3 meses y hacéis muchas. En sit-ups va a ocurrir lo mismo. Sin embargo, nosotros, si medimos el 100 metros, podemos entrenar un año y hemos modificado muy poco el tiempo sobre esa propia capacidad. O sea que cada una de las capacidades tiene una reactividad ante el acúmulo de la carga diferente porque va a estar en base fisiológica la interpretación de estos elementos. También la ciencia del deporte nos plantea los diferentes estudios en poblaciones de deportistas para ver cómo cambia su estado de forma, cómo cambian sus capacidades físicas por los efectos acumulativos de las cargas. Fijaros aquí, levantadores de peso olímpico, atletas de élite de 60 kilogramos o más, cómo las ganancias de rendimiento por año fue entre un 14.7 y un 15% de mejora de su marca año a año. Entonces, esta es un poco la idea de los análisis de las ciencias del deporte sobre las capacidades físicas bajo el estrés de los procesos de entrenamiento y midiendo esas, digamos, modificaciones en el tiempo, que es un reflejo de la adaptación biológica de los deportistas. Cuando hablamos de los efectos acumulativos, también es importante darnos cuenta de que un deportista, para poder llegar a tener un buen estado de forma, necesita mantener el principio del entrenamiento de la continuidad. Cada vez que paramos por una lesión, una sobrecarga, el deportista pierde las adaptaciones fisiológicas y tenemos que volver a reconstruirlas. Por eso es muy importante ser capaz de mantener la continuidad. Y también tenemos otro concepto en el efecto acumulativo, que es el heterocronismo del proceso del entrenamiento, que en primer lugar nos plantea que los sistemas energéticos no avanzan al mismo tiempo en las mejoras, el sistema neuromuscular hacia la fuerza máxima, hacia la hipertrofia, hacia la fuerza-resistencia, no tienen las mismas velocidades en las adaptaciones ni los mismos tiempos de recuperación. De ahí la palabra heterocronismo, y es que los diferentes sistemas biológicos tienen diferentes velocidades de adaptación. Ver aquí cómo se expone claramente que el heterocronismo
implica que varios sistemas fisiológicos y diversas funciones tienen diferentes índices de desarrollo correcto durante el entrenamiento y diferentes índices de desentrenamiento después de cesar el entrenamiento. Entonces, aquí entramos, después de haber analizado el efecto acumulativo, en estos dos últimos efectos que nos encontramos. En primer lugar es el efecto retardado y el segundo es el efecto residual. Los valores pico de varias funciones y de los logros específicos del deporte no siempre coinciden con la fase final de los programas de entrenamiento. A veces se necesita un retraso temporal para obtener una respuesta máxima. Y esto es el efecto retardado. Significa que cuando acaba el ciclo, digamos, de aplicación del estrés sobre el organismo, la forma deportiva, al acabar, no la tenemos en el 100%, porque aún tenemos cierta fatiga de ese proceso de entrenamiento y necesitamos un tiempo y con unas estrategias para que el efecto retardado se presente en el organismo y el deportista tenga esa nueva condición física, ese nuevo estado de forma. Y después el siguiente concepto es el objetivo de un entrenamiento duradero, es desarrollar muchas capacidades motoras y estas permanecen en un alto nivel durante un periodo después de cesar el estrés sobre esa capacidad física. Y ahí hablamos de cuántas semanas puedo estar yo cerca del 100% de mi fuerza máxima sin estar aplicando entrenamiento de fuerza máxima sobre mi deportista. Y ahí estaríamos analizando ese efecto residual, cuánto ha quedado del 100% y cuánto tiempo lo puedo mantener en el tiempo. El efecto retardado, como hemos dicho, plantea siempre, y por eso la teoría de los bloques nos ayuda a interpretar este concepto, y es que nosotros en la fase de carga, que es cuando estamos estresando al organismo, intentando que el estrés obligue a una adaptación estructural al organismo, pues en esta fase de carga el volumen es alto, la intensidad media y en algunos momentos puede ser alta, la carga inicialmente es concentrada, significa que estamos teniendo más fatiga que recuperación en este proceso o en esa fase de carga. Normalmente lo primero que tenemos que analizar es cuánto tiempo puedo tener yo un sujeto con mucha fatiga y poca recuperación. Los ciclos duran en las fases de carga entre 4 y 8 microciclos. Y una vez que nosotros hemos estresado e intentado buscar un cambio en la estructura del organismo del deportista, tenemos que aplicar una fase de realización o una fase, digamos, de descarga, donde el organismo va a tener un volumen medio-bajo, va a tener una intensidad alta, y aquí lo que nosotros buscamos es que la función nueva, gracias a tener una estructura nueva, se pueda presentar. Y nosotros necesitamos entre 1 y 4 semanas, dependiendo del tipo de fase de carga que hayamos realizado, para que esa nueva capacidad física, ese nuevo estado de forma, puede ser evaluado y puede, de alguna manera, el deportista presentarlo. Y esta es, digamos, la idea que tenemos de ese concepto de fase de efecto retardado. Ver aquí un estudio en el que Isurin nos presenta una fase de carga, como podéis ver aquí, y una fase de realización. ¿Vale? Fijaros cómo en la fase de carga, la fuerza explosiva, que es la que va en líneas discontinuas, nos la cargamos, o sea que el deportista al acabar la fase de carga tiene menos fuerza explosiva que antes de iniciar el proceso de la fase de carga, pero cuando hacemos la fase de realización, que retiramos el volumen y bajamos a un volumen muy bajo, mantenemos una intensidad o subimos la intensidad a elevada máxima, el deportista retira la fatiga y fijaros cómo acaba ya en esta fase tercera a elevar a máximos en relación a al previo la fuerza explosiva. Y esto es un poquito el concepto de ese efecto retardado que nosotros observamos en los deportistas con la manipulación de esas fases de carga y esas fases de realización. Aquí el efecto residual, simplemente que sepamos que hay unos efectos residuales a largo plazo. Imaginaros un deportista
que lleva 10, 12 años entrenando, pues él ha cambiado y adaptado su organismo al estrés crónico que ha mantenido esos 10 años, y nosotros tenemos unos cambios que parcialmente son irreversibles en nuestros huesos, en nuestras articulaciones, porque ese desgaste que hemos sufrido hace que el hueso tenga una diferente estructura, y inicialmente varios años somos capaces de tener una musculatura muy definida y que se ha construido durante muchos años, y eso es inicialmente poco reversible, y deberíamos de tener unos años si dejamos de entrenar para perder esas capacidades. Sistema neuromuscular, sistema cardiovascular, como es la hipertrofia cardíaca, el volumen minuto cardíaco después de diferentes años, pues el corazón se nos ha hecho más grande, y inicialmente ese corazón, si dejamos de entrenar, empezará a perder esas adaptaciones, pero son adaptaciones como muy crónicas, muy estables en el deportista. Después nos encontramos con adaptaciones a medio plazo, sistema cardiovascular. Fijaros, aumentamos la capilarización, la frecuencia cardíaca en reposo, el volumen sistólico en reposo, pero si yo dejo de entrenar, no voy a tardar años en perder esa adaptación. Esa adaptación es una adaptación de medio plazo, con lo cual la frecuencia cardíaca de reposo, si yo dejo de entrenar 2 meses, pues ya la modifico, ya pierdo esa frecuencia cardíaca. Y a nivel neuromuscular, pues tenemos el reclutamiento, la coordinación de la producción de la fuerza. Si yo dejo de entrenar mes y medio, después vuelvo a entrenar y yo me siento torpe, no soy capaz de reclutar todas las unidades motoras sincronizadas, y tendré que tener un proceso de entrenamiento para volver a ganar esas adaptaciones. Y las de corto plazo, que son las que perdemos en 2-3 semanas, inicialmente el umbral anaeróbico, el glucógeno muscular, varias semanas ya perdemos esos depósitos. A nivel sistema neuromuscular, la potencia, si yo dejo de entrenar 4 semanas, pues inicialmente ese sector de fuerza le voy perdiendo. Entonces, inicialmente también podemos ver como la flexibilidad o la amplitud de movimiento, si no tenemos una estimulación de esos rangos de movimiento, se van acortando con el tiempo, y en varias semanas ya los hemos perdido. Y esto es lo que puede significar el efecto residual y su duración en el tiempo. Fijaros aquí, de Weineck, un poquito lo que significan las fases de carga y las fases de realización. Fijaros, por ejemplo, la capacidad de rendimiento de un deportista, que la queremos tener aquí en este tiempo, y cómo hacemos un entrenamiento, un ciclo de carga de contrastes, un ciclo concéntrico puro y una fase de realización, y fijaros cómo los niveles de fuerza explosiva del deportista van para abajo por el efecto del ciclo concentrado de la carga de concéntrico, de contrastes y el concéntrico puro, y después con unas cargas de entrenamiento donde el volumen baja y las cargas se van adaptando para que haya una fase de realización, como el deportista en la competición importante tiene mayores niveles de fuerza explosiva. Fijaros aquí, por ejemplo, en un resumen de efectos a una pliometría intensiva y una pliometría con método de contrastes. Aquí vamos a efectos retardados darnos cuenta de que el tipo de estimulación que hacemos neuromuscular sobre el sistema nervioso central no es igual con todos los métodos de entrenamiento. Fijaros cómo el efecto retardado de un ciclo de entrenamiento pliométrico, en 3 semanas con un ciclo de realización, obtenemos esa nueva forma deportiva en el ciclo estiramiento-acortamiento de la musculatura, pero si hacemos un trabajo de contrastes, donde hacemos un trabajo de fuerza más pliometría intensiva, el cuerpo va a tener mucho más desgaste, con lo cual necesitamos mayor tiempo de realización, porque la fatiga previa ha sido mucho más elevada. Y aquí ver cómo un estato dinámico, una isometría total, una isometría máxima, y fijaros cómo un entrenamiento estatodinámico se utiliza para hacer un PAP a 24 horas de una competición, porque aquí tenemos una estimulación muy grande del sistema neuromuscular y la fatiga se limpia en 24 horas. Y podemos aprovecharnos
de esta situación en 24 horas. Sin embargo, si hacemos un entrenamiento de isometría máxima, vamos a los 7-10 días. Como norma general, en este cuadro de Weineck, ver cómo X días nos recuperamos del concéntrico más rápido que del pliométrico y más rápido que el isométrico, y el excéntrico es inicialmente la sobrecarga más fuerte que podemos aplicar al organismo porque es la que mayor daño estructural genera y lógicamente es la que más tiempo de recuperación nos va a obligar a tener. Y en el campus virtual, como no da tiempo y parto de la base de que los principios del entrenamiento ya habéis tenido su formación, os dejo unas transparencias en las que explicamos, digamos, los principios que inician la adaptación, los principios que garantizan la adaptación y los principios que ejercen el control específico de la adaptación. Y aquí son unas transparencias que os pongo inicialmente para que vayáis viendo estos elementos. Ya los podéis ver, aunque tenéis esta presentación en el campus virtual. Y bueno, y esto fue lo que